Bueno, profesor Artés, vamos con algo de la casa porque tuvimos ocasión de enterarnos de que hizo un viaje por ahí, ¿no es cierto?, en Grecia, tengo entendido. Cuéntanos un poco el motivo que tuvo este encuentro al cual entiendo asististe la semana pasada y que por eso no tuvimos la conversación del lunes. Sí, el lunes no estuvimos juntos. Sí, fui a una reunión de la Plataforma Mundial Antiimperialista, que es una agrupación, digamos, en que nos encontramos dirigentes comunistas de todo el mundo, que vienen de África, Asia, de la ex República Socialista Soviética, de la propia Rusia, Bielorrusia, eh, en fin, ¿cómo se llama?, de América Latina, ¿no? En total nos contamos más de 50 partidos comunistas, analizar la grave situación internacional que se está dando con esta situación de prácticamente guerra mundial ya comenzada, ¿no? Con lo que sucede en Ucrania, lo que sucede en Gaza, cuál debe ser la actitud de los pueblos, ¿no? Cómo paramos la guerra y cómo paramos la matanza, porque en el fondo este es un problema que es gravísimo, o de desatarse en forma global de qué manera podemos defender la vida de la gente y luchar, digamos, por terminar las causas que producen la guerra, que es justamente el imperialismo, Mm. ¿no? Y el sometimiento de los pueblos más pequeños, ¿ya? Entonces ahí estuvimos discutiendo, hubo mucha unidad, analizando también la experiencia de cada país. Hay que entender de que esto se hace en forma al estilo nuestro, es decir, cada uno aportando con lo que pueda, inclusive de un punto de vista material. Ya. Entonces no son como viajes, por decir así, de placer en cuanto a turismo, ¿no? Son de placer en cuanto que no hay cosa más placentera que encontrarse con los camaradas, en este caso lo digo como comunista, ¿no?, de todo el mundo, ¿ya? Pero si tú me dices, ¿qué viste de Atenas? Yo te digo unas calles por aquí y por acá y no vi más, ¿ya? Porque estuvimos trabajando y ahí inmediatamente hay que venirse, porque claro, no es fácil, digamos, sostener unos días por esos lados. Bueno, ¿alguna conclusión en particular de esta reunión de los partidos comunistas ahí en Atenas? Mira, la primera es que vemos inevitable una confrontación de mayores proporciones. Particularmente la gente de Corea lo ve con más fuerza y ve, ¿no es cierto?, que la península de Corea es cuestión de tiempo, dada la agresividad que ha tomado últimamente este acuerdo que hay entre Japón, Corea del Sur y Estados Unidos, estos ejercicios militares que constantemente realizan y que cada vez lo han aumentado más, ¿no? Y que eso podría involucrar no solamente al pueblo coreano, que ya sería un temazo, sino que además a China, y con eso las contradicciones económicas, sociales, serían de proporciones pero gigantescas. Eso, digamos, es una cuestión que es muy preocupante, ¿no? Claro. Y nosotros decimos, mira, hay que buscar cómo paramos las manos, ¿no? Porque aquí hay que entender que una guerra de mayores proporciones significa destrucción de las fuentes productivas, ¿no? De la fuente que significa la alimentación de la gente, la medicina, la vivienda, etcétera, etcétera. Los que tienen altas lucas, por decirlo así, de alguna manera aún en los peores momentos salvan, ¿ya? Pero el pueblo sencillo, indiscutiblemente en este tipo de cosas, es el golpeado. Entonces, una de las primeras tareas es impedir, ¿no es cierto?, que se desate esta guerra en condiciones a escala internacional mundial. Claro. Es una cuestión que es necesaria. Así es. Bueno, vamos avanzando con otros temas. Bueno, felicitaciones por el viaje. Qué bueno que haya resultado todo sin novedad y hayas podido volver sin contratiempos. Aunque haya salido un poco largo, porque yo entiendo que estos vuelos que no son de en directo siempre tienen escala y hay que tener bastante paciencia por lo que se ve, ¿no? Así es, bastante paciencia, pero mira, hay un dicho por ahí, el que nace chicharra, muere Muere cantando. cantando, claro. Claro, Así es. así que nada, todo No hay bien. problema. Bueno, últimamente ya entramos en tierra derecha con la consulta electoral, el plebiscito del próximo 17 de diciembre. Ya comenzó la franja electoral por televisión, a favor y en contra. Y hay una forma de que
ambas opciones ven como ya un cierre del proceso constitucional, como que ya con esto se cierra el ciclo. El gobierno también ha insistido en que no va a ir por una nueva, digamos, escritura o redacción de una nueva constitución en caso de que ésta se rechace el próximo 17. ¿Qué ves tú en estas posiciones que ya comienzan a ser un poco más claras en torno ya a lo que se nos espera para el próximo 17 de diciembre? Mira, yo creo que eso es una declaración de intenciones, ¿ya? Y deseos que tienen sectores que están a favor y otros en contra, ¿ya? Yo estoy en contra y nuestro partido, el Partido Comunista Chileno Secretario de los Comunistas, estamos en contra. Pero estamos en contra para poder crear condiciones para cambiar también la institucionalidad. O sea, nada más lejano pensar que las fuerzas que somos de izquierda revolucionaria podríamos, de cualquier manera, decir que damos conforme con la institucionalidad que existe, ya que ésta, como es natural y como es normal, obedece a un sistema económico, político determinado en beneficio de un determinado sector de la población. Por lo tanto, el reclamo de asamblea constituyente, nueva constitución, queda planteado en cualquier caso. O sea, es una ilusión, yo creo que es jugar con la ciencia política, ¿no? Es jugar con lo que son, digamos, las realidades, pretender por decreto, ¿no? Quienes tienen hoy día la manija del poder, decretar que se acaba la discusión constitucional. Esos son deseos, ¿ya? Pero yo creo que no es así. Esta situación habla entonces que hay gente que está a favor y gente que está en contra, que la verdad lo único que le interesa es mantener el status quo sin que exista ningún cambio serio, fundamental, hacia un país soberano, independiente, industrializado, con una economía centrada en satisfacer las necesidades de las mayorías, recuperando el cobre, el litio, etcétera, etcétera. No hay ningún interés. Entonces les queda bien o la constitución que hay o la propuesta que viene. Y ahí se ve que en realidad, si tú ves los contenidos, inclusive de la franja, son contenidos que no dicen nada, a veces muy centrados en pegarse algunos ladridos, pero sin explicar nada de fondo. Así es. Bueno, les recuerdo que hasta ahora, a las 17:19, estamos conversando con el profesor Eduardo Artés. Cada lunes es nuestro invitado acá en el programa de la tarde chilena. Migración es otro de los temas de los cuales hoy día se está hablando bastante y obviamente que hay una discusión permanente, sobre todo a nivel político, del tema de la migración. Cuéntanos un poco lo último que se ha visto, cómo lo ves tú. ¿Será posible, digamos, llegar a algo óptimo respecto de lo que es la migración actualmente en nuestro país? Mira, yo creo que desgraciadamente van a venir procesos migratorios mucho más fuertes un tiempecito más. ¿Por qué? Porque los problemas sociales y económicos de América Latina se van a profundizar. Lo que tenemos en Argentina, por ejemplo, el propio Milei ha explicado ahora, ayer, ¿no? Que sí va a llevar adelante una política de shock, ¿no? Que va a hacer crujir todo el sistema. Eso va a significar necesariamente, ¿no? Que disminuir la cantidad de ministerios, terminar con el Banco Central, quitar una cantidad de subvenciones que hay a distintos productos, etcétera, y eso va a crear una migración enorme, probablemente de Argentina. Entonces, y si tú analizas otra cosita que tenemos en puerta, hoy día está casi en estado de guerra entre Guayana y Venezuela, porque hay una zona ahí que siempre ha estado en litigio, que es reclamada históricamente, siempre ha sido de Venezuela, pero en la cual se descubrió que hay mucho petróleo. Y la Exxon acaba de instalar su empresa ahí y los gringos ahí están construyendo una base militar y prácticamente es una situación que puede que se resuelva por la vía militar. Entonces, esos son dos elementos que te coloco. Podríamos ver lo que está pasando en Guatemala, ¿ya? Donde hay una gran convulsión también para que no asuma el nuevo presidente. O lo que está pasando hoy día, eso sí que esto es positivo,
¿cómo se llama? En Panamá, donde la gente ha salido contra la privatización de la minería. Y que hay entonces, es un continente que está en ebullición, ¿no? Y van a haber traslado de población de un lado para otro, porque no hay estabilidad, hay problemas sociales profundísimos. Entonces el tema es cómo se trata eso, porque si uno no va a la cuestión de fondo, va a llegar a puras soluciones parches, y que van a reventarle en la cara como revientan los parches. Los parches uno se lo pone en una cámara de bicicleta, en algún momento se infla y se revienta. Los parches son parches. Entonces, el problema de fondo está, ¿no es cierto?, alguna vez en que las economías de nuestros países funcionen y que estén al servicio y que las riquezas queden en América Latina. Cuando suceda eso, vamos a ir. Y es por eso que es tan importante, Luis, que los acuerdos que debieran de haber entre nuestros países y que cada vez se ven más lejos. Por ejemplo, cuando, no es que, como se llama, que Fernández sea una maravilla, para nada, es culpable de barbaridades en Argentina, prueba evidente que con unas alzas del costo de la vida impresionante, 100 y tanto %, ¿ya? Una cantidad de barbaridades que facilitó que Milei saliera. Pero Fernández por lo menos estaba de acuerdo con darse de Bolivia a hacer un acuerdo con Chile para el tema del litio. Darle una cierta soberanía a estos tres países que somos los principales productores de litio del mundo, ¿no? Para tener soberanía, ¿ya? Sobre nuestros recursos y ponerle el precio. Bueno, eso significaba mejorar las condiciones de vida, porque las entradas quedarían acá. A lo mejor no quedarían, ojo, en mano, por decir así, trabajadores del pueblo, no, porque este no es un país socialista, ni Chile, ni Argentina, ni Bolivia. Pero sin embargo, habrían recursos como para lo que es desarrollar planes sociales que permitan, desde el punto de vista de la educación, de la vivienda, en fin, satisfacer una cantidad de cuestiones que son demandas populares. Y ahí, en la medida que se satisfacen esas cosas, la migración deja de existir. Podrán existir uno que otro que está siendo perseguido por razones políticas, pero ese es otro tema, ¿ya? Es solamente en tiempos de dictaduras feroces, como las que hubieron con Videla en Argentina, con Pinochet en Chile, en fin, etcétera, y Hayes en Brasil, salen cientos de miles de personas, hasta millones, ¿ya? Como exiliados políticos, digo. Pero el resto de exiliados que hoy día es un tema económico. Y eso es lo que tendríamos que estar discutiendo todos nuestros países. Porque si no se satisface eso, no va a ser un trasvasije de un lado para otro. No hay solución. Bueno, sin duda es un tema al cual vamos a estar muy pendientes porque, bueno, de acuerdo a este análisis, probablemente esto va a seguir ocurriendo. Nos vamos al ámbito internacional ya como último punto de nuestra entrevista con Eduardo Artés. Hablemos de la situación internacional. Ucrania, lo que está pasando en la Franja de Gaza. Hace pocas horas el gobierno de Qatar anunció que esta tregua se va a extender por 2 días más. Cuéntanos un poco cómo ves la situación internacional y el análisis también que haces. Mira, yo me quedo con el análisis que hacen los palestinos sobre el tema de la tregua. Ellos indican de que es un gran triunfo de ellos porque lograron, ¿no es cierto?, en primer lugar, que el Estado sionista o Israel, como queramos llamarlo, ¿ya? Ellos simplemente todavía han entrado en Gaza, sí, es verdad, han masacrado, es verdad, y de una manera brutal. ¿Ah? Aquí no hay respeto de derechos humanos, de nada, de nada, de nada, nada. Pero no pueden tener el control y no pueden tomar ni una pulgada del territorio gazatí, pueden entrar y retirarse. A pesar de las condiciones materiales infrahumanas en que se viven, infrahumana, en que no hay agua potable, no hay comida, no hay medicina, etcétera, etcétera. A pesar de aquello. Pero, frente a eso, Israel aceptó la tregua. Y hay que entender de que Israel decía que no iba a aceptar la tregua por ningún motivo. Ese era Netanyahu, eso es lo que planteaba, ¿no? Y ahora mismo ha dicho que una vez que termine esta tregua, va a ir con todo encima de lo que es la Franja de Gaza. Ojo,
están también interviniendo violentamente en este instante, ya con muchos muertos, inclusive con bombardeos, en Cisjordania. Y aquí el reino de Jordania, que es un reino pro-occidental de toda la vida, ya ha sacado una aclaración el día de ayer diciendo que si interviene y sigue bombardeando Cisjordania, le está tocando, digamos, la piel a ellos, a los jordanos, ¿ya? Simplemente ellos van a declarar la guerra a Israel. O sea, ese conflicto, ese matonaje de Israel, no se ha solucionado, sino que se está profundizando. Yemen acaba de, el día de ayer, lanzarles 2 misiles a un banco de guerra de Estados Unidos. Antes había capturado un barco comercial norteamericano. Esa es una cuestión que se está dando en la zona. Además de las manifestaciones inmensas a favor de Palestina, y cuando hablan de Palestina, hablan de la liberación de toda Palestina, ¿no? Hay que entender una cosa, fíjate que la economía israelí se cayó al suelo. Eso nadie lo habla. Nadie dice que, por ejemplo, la producción agrícola está en el suelo porque los kibutz están abandonados. Nadie dice que Israel vive, entre otras cosas, de lo que es cosa del turismo, ¿no? Y en este instante no hay turismo allí, no hay turismo ninguno. Y más aún, se han ido más de 500.000 israelíes fuera del país, porque tienen doble nacionalidad. La mayoría, yo diría el 99% tiene doble nacionalidad europea e israelí. Y más de 50.000 extranjeros que no tienen nacionalidad israelí, que son altos técnicos de trabajadores especializados, también se han ido. Es decir, están en una crisis muy fuerte. De eso no se habla. Entonces, nada hace pensar que eso está en un momento de agotamiento, sino que por el contrario, está en un momento de profundización. Y aquí, el que ha quedado, digamos, con la frente en alto han sido los palestinos. Yo creo que este nuevo momento es difícil cómo sale desde un punto de vista económico, material. Los propios israelíes se están quedando con las municiones de Occidente que tendrían que ir a Ucrania, que es el otro caso, ¿ya? Ahí en Ucrania tenemos 642 días, ¿no?, de esta guerra, ¿no es cierto?, que es contra la OTAN y contra Estados Unidos de parte de Rusia, ¿no? Y bueno, se está dando en Ucrania. Y fíjate que ya no tienen reclutas los ucranianos. Todos los soldados, o la gran mayoría, van entre 60 y 65 años. Ojo, no es cosa menor lo que está sucediendo. ¿Ya? Usando, inclusive, veía un reportaje, están usando tanques viejos, soviéticos, de la época soviética, ¿ya?, que eran para los desfiles, porque no le está llegando. O sea, hoy día tiene una crisis Occidente en cuanto al material de guerra. Es por eso que esto va a llevar a nuevas explosiones en otros lados, porque cuando está débil el patrón de fondo, es la hora que todos también respiren y golpeen. Entonces esto va a golpear a escala internacional. No hay ninguna duda que eso también se entiende por qué los países africanos están en ebullición y buscando también su soberanía, como lo ha hecho Níger, Burkina Faso, Mali, en fin, ¿ya? O sea, estamos en una situación muy, muy compleja, querido Luis. Sí, bien complejo toda la situación internacional, ahí lo has delineado cómo se ve actualmente el panorama. Bien, pues Eduardo, son las 17:30, como siempre agradecemos el contacto que tenemos cada día lunes para conversar con Eduardo Ortiz, acá en La Tarde Chilena. Eduardo, un abrazo, muy buenas tardes. Un abrazo a la distancia y saludos a todos y todas las auditorías. Ok, que esté muy bien, buenas tardes. Chao, chao.